Dice: no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Dice el verso 8: cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Espíritu Santo, tu palabra, gracias, la recibimos. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. Vamos a hablar en esta ocasión los resultados de la fidelidad. Primeramente, para que podamos ir hablando o dándole el significado y la definición a esta palabra de fidelidad, quiero referirme en el contexto de la vida. La vida es un hecho que está en todas las áreas llena de ataques de diferentes maneras. Estamos expuestos a las enfermedades, expuestos a los ataques del diablo, expuestos a las descomposiciones del sistema, expuestos al hambre y, por supuesto, expuestos a la muerte. Todo ese abanico de situaciones son las que siempre prevalecen y están dentro del ambiente de cada uno de los que vivimos en esta tierra. Por lo general, siempre vemos nosotros que, por decirlo de esta manera, la gran mayoría de personas siempre son perdedores en todas estas dificultades. Son perdedores en la familia, son perdedores en la salud, son perdedores en los asuntos económicos y sucesivamente. Y es importante mencionar que dentro de todos estos perdedores, dadas las circunstancias que nos rodean, no estamos exentos los cristianos. Los cristianos también podemos ver que dentro de ese mundo que desconoce a Dios, también gran mayoría de creyentes están siendo alcanzados, golpeados en las áreas que he mencionado y muchas otras que no tengo tiempo de mencionarlas. Vemos como a veces vemos familias destrozadas, destruidas, desintegradas de creyentes. En cuanto a los aspectos económicos, vemos
y podríamos hablar mucho de eso. Si es en el caso de las familias, también hay mucho que hablar en esa área, cuando ya me estoy refiriendo en el específico de creyentes. Este asunto, hermanos, hay que preguntarse por qué, aun cuando los creyentes tenemos el favor de Dios, tenemos a un Dios con nosotros, nos vemos igual muchas veces que los que no tienen a Dios. Y a esto siempre hay que preguntarse cuál es la razón, y para eso sirve el congregarnos y estudiar la palabra, porque en ello vamos a encontrar cuál es la respuesta, cuál es la razón por la cual no podemos algunos tener esa estabilidad en las áreas débiles, en las áreas vulnerables que la mayoría carece o perece. La respuesta a esta situación es, vamos a hacerlo bien sencillo. Esto es porque en la iglesia, y qué diríamos en la parte que no es iglesia, en el hombre común, en el hombre natural, la razón por la cual el enemigo toma ocasión, golpea, destruye, aflige, enferma, es porque la gran mayoría de personas carece o carecemos, hermanos, de fidelidad para con Dios. Esa es como una respuesta a esa pregunta, a esa interrogante. Porque la idea como cristianos siempre es que, bueno, que somos más que vencedores. La idea, las palabras es, bueno, en Cristo vamos hacia adelante, y eso es un hecho que no podemos negar, esas verdades. Pero muchas veces solo se limitan a palabras y no a hechos. Pero es siempre por la situación de el no ser fiel a Dios. Fíjese que yo ponía como manera de tema esto que leíamos en estos versículos, los resultados de la fidelidad con Dios. Siempre cuando las personas, y en particular nosotros como creyentes, somos personas que nos vamos a esmerar por una fidelidad a Dios. Fidelidad a Dios pudiéramos definirlo como integridad, como seriedad, como una persona fiel, leal a esa creencia, a esa institución, a ese Dios. Ahí es donde la vida toma otro matiz, la vida toma otro nivel, y ya no tanto dentro de lo derrotero que generalmente nosotros vemos dentro de la vida. Siempre es cuando las personas luchamos por la fidelidad a Dios. La fidelidad a Dios nos tendrá o nos dará resultados positivos. Por ejemplo, si hablamos de Moisés, que veíamos acá en estos versículos, veamos para que el Señor diga en dice verso 7, no así dice mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Este hombre, la palabra lo destaca como un hombre fiel. Pero veamos el trasfondo de Moisés dentro del desarrollo de su vida, dentro de las experiencias, dentro de los alcances que pudo
experimentar dentro del recorrido, ya estando dentro del marco de Dios. Es increíble ver de qué manera, hermanos, es un hombre que es usado por Dios. Ve los juicios de Dios. Es más, él es el ejecutador de los juicios de Dios en Egipto. Es alguien que cuando viene Faraón, que es el tipo del diablo, a recapturar a Israel, y siendo Moisés el líder que va adelante, es impresionante ver que Faraón, siendo nada menos del imperio de ese entonces, es consumido, es vencido, es alguien que llegó a ser el ridículo al seguir al pueblo de Israel, siendo Moisés el líder, como decíamos. Y vemos cómo Faraón viene con toda su furia a recapturar una vez más, pero se abre el mar. Y vemos que en ese desierto por 40 años es increíble ver, hermanos, una nación entera como es Israel, viviendo dentro de la sobrenaturalidad, porque ahí no habían trigales, ahí no habían ropa, ahí no habían fábricas, ahí no había nada. Se alimentaban del agua de la roca. Las aguas se volvían amargas, se volvían dulces. Las serpientes, que es otro tipo de amenaza dentro del mundo de la vida, las serpientes quedaron dormidas por 40 años. Pero nos preguntamos, ¿cómo es que se puede ser triunfador en medio del mismo mundo cuando la mayoría son perdedores? Siempre estará en la base de la fidelidad a Dios, porque cuando nosotros nos esmeramos, como por ejemplo lo estamos viendo acá, para que lo diga el Señor, no así mi siervo Moisés, quien es fiel en toda mi casa. Uno se pudiera preguntar, bueno, ¿por qué es que aquel avanza? ¿Por qué es que aquel triunfa? ¿Por qué es que aquella o aquel otro tiene victorias? ¿Y por qué es que siempre va hacia la avanzada? Siempre tiene los triunfos dentro de la vida, logra sus objetivos, logra coronar sus sueños, sus carreras. Siempre, hermanos, estará esto de el logro dentro de la vida siempre supeditado a la fidelidad de Dios. Eso es lo que hace la diferencia. Es una palabra sencilla y muy poca mencionada dentro de los campos espirituales, pero es importante esta mañana retomar esta verdad. Es increíble cómo puede, por ejemplo, un Daniel salir ileso del foso de los leones. Eso no son casualidades. Esas victorias no son asuntos de coincidencia. Esas cosas no son asuntos de novelas, de cuentos que aparecen ahí para que divaguen la vida. Los lectores son realidades. La palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios es decir, la que está escrita acá, que es el Logos. Esta palabra que se vuelve rema es una palabra viva, es una palabra que si está ahí la historia de Daniel, que no se lo comen los leones, es, hermanos, porque algo sucede mientras el mismo imperio de Babilonia quiso subyugar desde joven a Daniel y a sus demás compañeros. Usted sabe, usted ve, usted ha leído cuando el mismo Daniel y sus compañeros, hermanos, renunciaron a las ofertas, a los cuidos, al plato de Babilonia. Y eso no era otra cosa que fidelidad a Dios. No es otra cosa, esa palabra es importante. Era fidelidad a Dios. No, nosotros no queremos comer de tu mesa porque
tu manjar, que es otra, no es otra cosa sino figura del plato del mundo. Dicho de otra manera, estos jóvenes hebreos fueron fieles aún estando no en las mejores condiciones. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Fieles no estando, porque muchas veces uno dice, bueno, yo le voy a ser fiel a Dios, está bien cuando tenga la refrigeradora llena, cuando esté sano, cuando tenga buena familia, cuando tenga buena salud, cuando tenga hermanos, el punto es que debemos de serle fiel a Dios en las buenas y en las malas. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Aquí nosotros tomamos esa idea de que estaban allá en el exilio sin esperanza. Es más, Daniel no volvió a Palestina. Daniel murió en Babilonia. Nunca más volvió, desde jovencito que fue llevado por Nabucodonosor. Pero allá vemos cómo es que un Daniel tiene sueños, le revela el futuro. El Señor desde ese entonces, 600 años antes de Cristo, le revela. Es que, hermanos, nada es regalado. Nosotros debemos de entender que la base del triunfo, la base de la victoria en el campo que sea, señores, siempre consistirá en la fidelidad a Dios. Es que se los grito duro para que, por si vienen algo dormidos, la fidelidad a Dios, de lo que tanto carecemos. ¿Por qué es que vemos nosotros, por ejemplo, a un José llegando hasta la cúspide? ¿Por qué con todas las desventajas, sus hermanos, y sucesivamente nosotros estamos viendo cómo nos habla la Biblia de ese joven que tenía sueños y que sus sueños llevaron a que se convirtiera en repudio de sus hermanos? Pero ahí vamos viendo que llega como esclavo. Y qué interesante que José encuentra aceptación de un egipcio, a tal grado que llega a tener confianza y le da la mayordomía de sus haciendas, de sus riquezas, de sus casas. Le dan la mayordomía de todo. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Sabe por qué es eso? Porque este muchacho desde pequeño, hermanos, si eso nos inyectaran a nosotros, y si nosotros fuéramos receptivos a detalles y a principios como estos, otra cosa fuera, como dicen, otro gallo nos cantara. Por el hecho de que hay detalles dentro de la palabra que sencillamente solo se requieren ponerlas en práctica, y vamos a ir, como dice Pablo, hermanos, de gloria en gloria, de poder en poder. ¿Por qué? Porque Dios peleará por los fieles. Ahí estará la victoria. Es increíble cómo, ¿por qué encuentra el favor? Pero lo tremendo es que dicen que lo meten a la cárcel a José. Pero dice textualmente la palabra: y Jehová estaba con José en la cárcel. ¿Y cómo puede estar en la cárcel? Y de la cárcel el mismo Señor, por supuesto, hermanos, lo sacó, le puso el sueño al otro allá, y que no hubieron brujos que pudieran descifrar el sueño. Y por ahí apareció uno que había sido compañero de cárcel de José, y dijo: allí hay un hombre, un muchacho que me dijo exactamente lo que iba a suceder, y así sucedió. Y lo fueron a traer, y llegó José ante Faraón, le dijo el sueño, le reveló el sueño, le dio hasta una cátedra cómo podía, hermanos, poder proveerse para los años malos. Y dijo Faraón: bueno, aquí no creo que haya en Egipto, pero
lo mejor es que este mismo muchacho debe de ser esa persona, ese emprendedor, ese que va a ejecutar los años buenos. Y él se convirtió en el segundo faraón de Egipto. ¿Y cómo se logra eso? Hermanos, fiel. Cuando le apareció, hermanos, le apareció la oferta. Aquella mujer que no era ninguna chancletuda, que no era ninguna peluda ni piojosa, era una princesa egipcia. El hermano José tuvo las agallas, tuvo el poder de decirle no. ¿Y por qué le dijo no? Porque él temía a Dios. El que teme a Dios, hermanos, dice la palabra: yo honro a los que me honran. Que se oiga un amén. Eso es sencillamente. Parto de la idea que si nosotros ahorita como iglesia, como personas que pertenecemos a la iglesia, lo que ha pasado en estos 6 meses no es que han andado regalando chocolates. Lo que ha pasado tampoco es un asunto que solo ha sucedido en El Salvador. Es un asunto que ha sido mundial. Ha sido un asunto que ha puesto de rodillas a los grandes, a la ciencia, y que han muerto a esta fecha ya casi 1 millón de personas. Pero yo diría, y lo podría aplicar, digo sin esperar a equivocarme, que por qué es que usted está acá y por qué es que hemos salido ilesos, por qué es que aun cuando hemos estado a punto de morir a causa de esto mismo, y por qué será que estamos vivos. Bueno, yo lo asocio, hermanos, parto de la idea que este asunto no es porque usted se ha cuidado, no es porque yo he tenido las precauciones. La Biblia dice que si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Yo parto de la idea es que tú has sido fiel, tú has sido fiel, tú has sido fiel, y esa es la razón por la cual seguimos estando en pie, porque, hermanos, Dios siempre va a bendecir a su pueblo fiel. Eso sin duda, porque no hay casualidades acá. Yo quisiera preguntar, para ir ya finalizando, que levanten la mano todos los que han aguantado hambre hoy, que se cerraron las fábricas, se cerraron los negocios. Le dijeron, ahí después le aviso. Quisiera preguntar quiénes son los que han aguantado hambre en estos 6 meses. Ayúdenme, de esa manera me va a favorecer en la predicación. ¿Nadie de ustedes? A este lado nadie. No se le nota, si vienen, están bien gordos. Y a este lado, problema tienen las sillas ahora, como que tienen más carga. Pero ¿a qué se debe eso? ¿Por qué no han aguantado hambre? Dijo el salmista: joven fui y he envejecido, pero no he visto justo desamparado, ni simiente que mendigue pan. La Biblia, el Salmo dice: caerán a tu lado 1000 y a tu otro lado 10,000, pero a ti no llegará. Yo estoy queriendo, hermanos, creer esto, y lo creo. Esa es la razón por la cual, ¿cómo puede ser que es más? No solo hemos sido cuidados, alimentados por nuestro Dios, muchos de ustedes o de nosotros hemos sido alcanzados por este virus, hemos estado ya al filo del túnel negro que se menciona. Pero ¿qué ha pasado?
es que le cayó bien el remedio, la medicina, el tratamiento. Aquí no se trata de que nos caiga bien el tratamiento, de que nos cayó bien la medicina, de que no, hermanos. Aquí se trata de que hay alguien que está peleando la batalla de su pueblo, y ese se llama Jesucristo. Él es el que estará siempre, siempre estará saliendo adelante a pelear la batalla de su pueblo. Y con la agravante que dice allá Pablo, que vosotros seas infieles, él sigue siendo fiel. Porque la fidelidad de Dios, en el campo de la fidelidad de Él para con su pueblo, es hasta el cielo. La fidelidad de Dios es por siempre. Aun cuando nosotros le hayamos fallado, su fidelidad permanece. Pero, hermanos, qué importante, como decíamos, la manera, los resultados de lo que es la fidelidad con Dios. Esto no tiene parandongo, esto no tiene forma de explicarlo. Esto es algo maravilloso. Quisiera con todo mi corazón que pudieran entender todos aquellos que están fuera de esta gracia, que la victoria, como podemos ver dentro de algunos personajes que encontramos en la palabra, salieron adelante, salieron victoriosos. Un Elías, un Pablo, un Pedro, un Josué, un Moisés. Si vamos viendo cada uno de la vida de estas personas, hermano, vamos a ver siempre fidelidad. Siempre fidelidad. Eso es lo que siempre vamos a ir viendo. Fíjese que dice, yo quiero que me ayude ahí con su Biblia leyendo Salmo 101, verso 8. Y lo vamos a leer en voz alta todos, para que veamos. Vamos a ver, leámoslo todos en voz alta. Cuando ya lo tengan, me dan un amén. Yo creo que en todos estos 6 meses, y espero que hayan estado leyendo la Biblia, ¿verdad? Está ahí después de Apocalipsis. ¿Cómo dice? Vamos a ver. Ahí podemos ver, hermanos, como para que tengamos una pequeña muestra del maravilloso cuidado de Dios. Aquí tenemos esta palabra: de mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para exterminar de la ciudad de Jehová a los que hagan iniquidad. Esto está hablando de gente contraria, de gente que no vive para Dios, ni mucho menos para ser fiel a Dios. Es importante que esto lo vayamos nosotros experimentando, hermanos, y viéndolo, que la fidelidad es una gran ganancia. Porque de lo contrario, vamos a ver a los infieles, que en este caso serían los inconversos, los que viven para otros fines. Lo que vamos a ver es el juicio de Dios. Yo finalizo diciendo lo siguiente: ¿cómo podemos mantenernos fiel a Dios en la vida y en las batallas?
¿Cómo podemos mantenernos fiel? Porque esa es una buena pregunta. Porque usted me dirá, pero yo en las dificultades, en los problemas, en las angustias que tengo, es ahí donde no tengo el dominio propio y no tengo la fuerza para poder mantenerme en pie y serle fiel a Dios. Para lograr ese objetivo, hermanos, solo es cuando amemos. ¿Cómo es que una esposa, un esposo va a permanecer fiel a su pareja, a su cónyuge? ¿Cómo es que en la área que sea aquella persona puede permanecer fiel? Es porque aman. El amor todo lo